secretario del Departamento de Educación. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches al público de Radio Isla que nos escucha a esta hora. Muchas gracias por estar y aceptar esta invitación. Bueno, estábamos en deuda, yo creo que hacía tiempo que me estabas persiguiendo, Sí, sí. Es que yo sé que para ti el tema de la ética, porque nos conocemos hace como cerca de un par de décadas. Oye, eso de un par de décadas es una fuerte, ¿verdad? Como 16 años. Se convierte en un dilema ético decir la verdad. 16 años. Hace como 16 años. Con 16 años. Y entonces siempre yo sé que ese tema de la ética siempre ha sido para ti uno fácil, que te apasiona. Y bueno, pues entonces vamos a trabajar con el tema ahí directamente con el significado de la ética en la educación, con quién mejor que con el propio secretario de Educación. Bueno, estamos aquí para conversar del tema. Como tú mencionas, Miguel, primero te agradezco la oportunidad. Precisamente cuando nos conocimos estábamos hablando con el tema de ética en otro escenario, ¿no? Yo era maestro. Yo creo que tú estabas allá como maestro, ¿era? Yo era maestro, sí, era Sí. maestro y estaba formándome en algunos cursos de liderazgo en aquel entonces. Además, no lo voy a decir porque el anuncio no puede ser gratis. No, no hay problema, no se dice. Estábamos en unos cursos con maestros que ustedes nos ofrecieron muy buenos, me acuerdo. Nunca me olvido de esa experiencia allí en Lajas. En La Parguera fue, ¿verdad? En La Parguera, pero la Parguera la vimos solamente de lejos. Estábamos integrados bien totalmente. metido, bien. Porque una de las cosas, yo me acuerdo que yo creo que yo hice con ustedes que alquilé creo como 10 kayak y puse a las personas a kayakear y a remar por los islotes como parte de la aventura. Fue una experiencia extraordinaria. Sí, sí, Muy bien. para la cohesión. En un ambiente adecuado, es importante los ambientes adecuados para fomentar la ética. Muy bien. Entonces te pregunto, antes que nada, en ver carácter personal, Rafael, ¿de dónde tú eres? ¿Qué parte de la isla tú eres? O sea, porque todo el mundo habla de Rafael Román, pero vamos a conocer un poquito sobre la persona. Yo soy natural nací en Arroyo, Puerto Rico. En Arroyo. Soy natural de Patillas toda la vida, hasta que obtuve la mayoría de edad. Chiriópolis te suena Chiriópolis. Chiriópolis de Arroyo. Chiriópolis de Arroyo. Muy cercano donde vive mi familia, pero soy de Patillas, sí. Okay. Estuve allí, estudié vengo de una familia pequeña, tengo un solo hermano, mi papá y mi mamá, somos 4 en casa. Estudié en las escuelas públicas del país, nivel elemental, todas las escuelas públicas, ¿no? Allí en Patillas hasta nivel superior. Una vez me gradué de escuela superior, pues entonces uno pasa a otra etapa y pasé al recinto universitario de Calley, de la Universidad de Puerto Rico. Allí hice un bachillerato en educación, con concentración en educación secundaria e historia. Uh-huh. Y luego pasé a la Universidad de Puerto Rico Río Piedra y hemos seguido por ahí, Universidad Metropolitana y otras experiencias más que tenemos por ahí. Usted que ha estado siempre en el sector público prácticamente como estudiante y después sí, trabajando. Estuve como estudiante en la educación básica y superior, y luego a nivel universitario de hecho tengo estudios doctorales de una universidad pública también, no de aquí de Puerto Rico, pero pública también de gobierno, ¿no? Pero en la experiencia laboral, aunque he trabajado también en el sector privado en algunas cosas, la mayoría lo he hecho en la educación pública. Muy bien, muy bien. Como maestro y otras cosas, director y otras cosas. Bueno, pues así que es del patio y desarrollado con productos de nuestro sistema educativo. Eso así, cuando tomamos aquellos cursos de ética en La Parguera, era maestro de la escuela Pachín Marín de aquí cerquita de Torre. Ahora me acuerdo. Sí, sí. Bueno, pues entonces, dicho eso, Rafael, hay unas preguntas que me gustaría levantar. ¿Qué significa para ti la educación en general? Porque se habla de educación y es tan amplio. ¿Y qué es? ¿Cómo tú puedes, yo sé que es difícil, pero cómo podrías sintetizar qué consiste esa palabra o esa actividad de hacer educación? Bueno, la pregunta es bien amplia, ¿verdad? Una pregunta que podríamos estar aquí por mucho rato hablando, pero yo simplemente defino la educación de la siguiente manera. Primero, es el proceso que permite la formación del individuo de manera integral
La educación es integral, es el proceso de formación de un individuo desde la niñez temprana hasta la adultez, que lo forma, que lo hace ser humano, que lo hace en todas sus facetas, tanto emocional, espiritual e intelectual. Pero más allá de eso, tengo un pensamiento que quisiera compartir sobre la educación. La educación es el proceso que libera al ser humano. Que libera Al ser humano para ser ser humano, para tomar las decisiones adecuadas. La educación que nos libera adoctrina. Y en ese sentido, de eso es lo que se trata. La educación libera al ser humano para tomar las decisiones que tiene que tomar. Ahora bien, alineándolo al tema que nos tiene aquí, dentro de un marco ético, ¿no? Muy bien. La liberación no es libertinaje. No es hacer así todo lo que venga en gana. Así. Y eso sería pues el proceso educativo, porque eso... y fíjate que lo que estás trayendo es... y educar es formar. Es formar. Y tener una actitud en ese ejercicio de liberación, una actitud crítica, ¿verdad? Una actitud de levantar las preguntas sobre qué es lo más correcto hacer. Definitivamente. En el proceso educativo, a lo largo de la vida, de hecho el proceso educativo dura toda la vida. El proceso educativo, desde que se nace hasta que se muere, se está en un proceso educativo. Y eso, los que somos educadores y que nos apasiona esto, y los que nos estén escuchando, que son educadores también, Ajá. Aún después del retiro, pues siempre lo son. Uno está en constante aprendizaje, no importa la experiencia. Así que nos formamos toda la vida. Pasa que hay una educación que es formal y una educación que es de manera informal. Pero siempre hay una educación. En todo. Hasta que uno pues se va, hasta que pasa el tránsito de esta vida. Y aún muriendo enseñamos. Sí. Yo me acuerdo a mi madre fue una educadora también toda la vida. Y en ese sentido, nunca dejó de enseñar. Nunca. Y cuando se pasa a la otra vida, no sé cuántos, todos hemos tenido la experiencia de tener gente muy querida que de alguna manera nos formó, que fueron nuestros educadores. Cuando parten de esta vida terrenal, aún en ese momento, pues los que fuimos exalumnos nos acordamos de lo que aprendimos, de lo que vivimos, de lo que cuánto marca un maestro a la vida de un ser humano. Especialmente en las edades tempranas de la vida. Yo creo que eso, yo todavía me acuerdo de Missy Hegel. Yo estudié en Cataño, en Langay. Ya esa escuela no existe. Después hice eso en la esa no la cerré yo. No, esa fue otra persona. Y entonces, pues esa fue Langay en Cataño y siempre recuerdo con mucho cariño a la mamá de Alfred D. Hegel. Y fue una persona que me ayudó muchísimo en la edad temprana. Pero entonces, ¿qué relación tú le ves entonces la educación con la ética, si alguna? ¿Cómo tú podrías trabajar ese tema? Bueno, fíjate, voy a usar el ejemplo voy a usar el pie forzado que me acabas de dar. Ajá. Cuando me hablas de tus maestros, de tu experiencia en la Tomás Ongay, ¿no? Ajá. Yo voy a usar ese pie forzado. Para conversarte de qué me pasó a mí también. ¿Cómo se relaciona la ética con la educación? Yo soy maestro de profesión. Y de vocación. Y mis primeros cursos de ética realmente no me los dio la educación formal, me los dio mi propio maestro con su experiencia y con su ejemplo. Yo viví toda mi vida admirando a mis maestros. Y los sigo admirando. Sobre todo esos maestros de educación primaria. Tenían esa cualidad y esa característica de formarnos a nosotros los estudiantes, de ayudarnos en el caminar, pero a la misma vez los admirábamos. Uno los admiraba porque vivían una vida, decir maestro era una vida ejemplar. Una vida que usted como niño creía que el maestro era perfecto. Mi maestro, por encima de lo que mamá o papá dijera. Y yo recuerdo una escena que se daba mucho en casa. Pues estábamos mi hermano y yo haciendo asignaciones y nos ayudábamos mutuamente, ¿no? Y papi y mami, que de hecho no tuvieron una educación formal hasta grado 12. Yo soy hijo de desertores escolares, que luego se formaron, ¿verdad? Y se fueron continuando sus estudios. En adultos ya. Pero ya en adultos, pero
Pero en esa experiencia yo recuerdo ese debate que se da en mi casa, cuando mamá o papá corregían a uno porque, mira, eso que está diciendo no está bien, porque decía mi hermano y que decíamos, yo que eso lo dijo Missy, Oh, o eso lo dijo Mister. Entonces ves ese ejemplo de cómo la ética está impregnada en lo que todo lo que es educativo, al nivel de que el modelaje, los estudiantes le dan más credibilidad a lo que dice maestro y maestra que a lo que papá y mamá posiblemente pueda decir. Y yo recuerdo muy claramente cuando teníamos esos debates en mi casa, que muchas veces, no es que Missy dijo que tenía que ser así. Y todavía nos pasa, porque en las generaciones de ahora también, todavía, aunque podemos hacer una comparación y estar aquí hasta mañana, pero todavía el maestro, sobre todo en esas edades primarias, en ocasiones tiene mayor credibilidad que el propio papá y mamá con el estudiante. Así que hay un elemento de ética importantísimo en lo que hacemos con el estudiante, en lo que modelamos. Nos convertimos en la figura más influyente en la vida de un ser humano a esas edades. Por consiguiente, si mi influencia no es positiva, yo soy responsable en el futuro de lo que ese muchacho o muchacha pueda hacer. Así que el elemento de la ética va mucho más allá de un curso, de una alineación, de una experiencia de vida. Ese modelaje, ese ejemplo. Ciertamente. Y fíjate que estás diciendo algo que es en la formación, y en la formación temprana es una impronta, ¿verdad? Una marca, es como un carimbo. Marcas al muchacho. Y me pasó a mí con mis hijos, porque yo era un muchacho muy inquieto. Y pasé por varias escuelas, me brincaban de una escuela, me cambiaban de escuela porque no era fácil, te lo confieso, yo no era muy fácil. Menos mal que era hijo de mis hijas Arrieta, y eso me ayudó por varias escuelas. Y tuve con ella el cariño, la paciencia y el amor que no había tenido con otros maestros. Y eso fue lo que ahí me aquieté. Después tuve muy buenos maestros en escuela superior, y después a nivel de maestría y posgraduado con un doctor que se llamaba doctor Matlin, que siempre lo recuerdo con mucho cariño. Pero eso hablaremos en otra ocasión. Pero entonces, cayendo de nuevo en ese tema, Puerto Rico está viviendo grandes dificultades, grandes retos. Y esto es, ¿verdad? Y ha mencionado la importancia del modelaje, del ejemplo, más que de estar con teorías y con más que estar hablando de la ética, es vivirla con ese testimonio que tú nos acabas de dar. ¿Qué dificultades grandes tú entiendes que tenemos en nuestra isla, y cómo la educación puede ayudar a trabajar con esas dificultades, con esos retos, a trabajar con esas a mitigarlos por lo menos? ¿Sabes? Bueno, la educación la educación es fundamental, y ante los retos que tenemos como país, si la generación responsable de lo que estamos viviendo hoy día, si la generación responsable de lo que estamos hoy viviendo y enfrentando como país, si esta generación nuestra o lo pasada, la generación que haya sido responsable de lo que estamos viviendo, hubiese tenido una formación ética, se hubiese hecho lo correcto cuando era necesario hacer lo correcto. Y muchas de las consecuencias que hoy vivimos es consecuencias de no haber hecho lo correcto cuando era adecuado hacer lo correcto. Pero eso son grandes palabras, Rafael. Bueno, pues, eso es. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Por eso pueden apedrear a uno. No, pues, a veces me busco un lío por decir cosas. Bueno, pero es que decir lo que uno piensa es parte de la ética. Pues. Claro. Tú puedes discrepar de mí, pero pues lo que yo pienso. Pues lo correcto es decir lo que se piensa, claro. Aunque no siempre lo que se piensa necesariamente pues se acepta de la mejor manera, ¿no? Sí, que muchas de las situaciones que estamos viviendo precisan en que en años atrás no actuamos correcto, pero de la mejor forma. Bueno, como sociedad no hemos tomado o no tomamos, y me incluye porque yo soy parte de esta generación, ¿verdad? Estamos en este momento aquí administrando un sistema. Implica que los que hoy día somos funcionarios públicos, al igual que los que en un momento dado pasado lo fueron, tenemos que tener un marco ético que nos lleve
a tomar las decisiones que tenemos que tomar, no disfrazándolas o no quisiendo o no queriendo reconocer la responsabilidad que conlleva hacer lo que es ético. Y en ese sentido, pues, ahí volvemos al tema de la educación. Eso tiene que estar en nuestra formación de alguna manera transversal, de alguna manera, y en el departamento hemos tratado de mirar esto con mucha seriedad. Ahí tenemos la carta circular número 27 de reciente publicación, que el que la lee quizás si no profundiza en ella, dice, esto es un documento más normativo, no es un documento normativo, un documento filosófico de mucha profundidad, que debe llevar a que todos los programas y todas las áreas se marquen en un marco filosófico de profunda ética. La educación y la agencia responsable de promover la educación pública en el país tiene que partir de una premisa éticamente adecuada y éticamente correcta. Bien, fíjate que mucha gente piensa de ética, muchas personas piensan de ética como algo normativo, cumplimiento, de hacer las cosas según un código profesional. Si no haces esto te castigo con esto otro, esto te puede pasar. Si tú te llevas un lápiz te va a pasar esto. Entonces, pero eso no es la ética a la que te refieres. No, claro que no. Porque eso es un problema serio en nuestro país. La gente confunde en ética con coacción, con fuerza, con mano dura, con más cámara de televisión. Ahí hay que estar, yo creo que es un problema serio que estamos viviendo. No solo eso, y a veces, tomamos ese ejemplo del asunto punitivo. Un minuto. Nos quedan... Para una pausa y volvemos. Podemos hacer una pausa. Hacemos una pausa porque sería bueno que tenemos duro eso. Tenga el espacio para poder ampliar en esta respuesta. ¿Cómo no? Porque es muy importante que el país escuche su respuesta en este momento.